El hombre de las 3:33. Me hospedé en un viejo hotel del centro, uno de esos lugares que conservan su arquitectura antigua con pasillos largos y alfombras gastadas. Llegué tarde, después de un vuelo agotador y una caminata bajo la lluvia. En la recepción, un anciano con cara de pocos amigos me entregó la llave de la habitación 407 sin mucho entusiasmo. Apenas subí, sentí algo raro. No sabía si era el silencio absoluto del piso o el leve olor a humedad en las paredes, pero algo me incomodaba. Dejé mi maleta sobre la cama y cerré las cortinas. Tenía que dormir, al día siguiente tenía reuniones temprano. Desperté de golpe en la oscuridad absoluta. Me costó un segundo recordar dónde estaba. Miré el reloj, 3:33 de la mañana. El cuarto estaba en penumbra, solo iluminado por el tenue resplandor de la lámpara de la calle que se filtraba por la cortina. Fue entonces cuando lo vi. De pie, en la puerta de mi habitación, había un hombre. No podía distinguir su rostro con claridad, pero su silueta era inconfundible. Llevaba un traje negro, perfectamente ajustado a su figura alta y delgada. Estaba quieto, mirándome. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tragué saliva y parpadeé varias veces, pero él seguía ahí. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. No podía moverme, ni siquiera para alcanzar la lámpara en la mesita de noche. El miedo se apoderó de mí de una manera que nunca había experimentado. Pensé en levantarme, pero algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo. Solo me limité a respirar entrecortadamente, sin apartar la vista de aquella figura. Su presencia era opresiva, como si la habitación se hiciera más pequeña con cada segundo que pasaba. Un susurro, apenas audible, se filtró en el aire, aunque no logré entender lo que decía. El hombre no se movía, pero sentía su mirada fija en mí, como si pudiera ver dentro de mis pensamientos. Intenté forzarme a creer que era un juego de sombras, una ilusión de mi mente cansada. Pero entonces, vi cómo lentamente inclinaba la cabeza hacia un lado, con un movimiento imposible, como si su cuello se doblara más allá de lo humano. El crujido de huesos me hizo temblar. El sonido fue tan real que el pánico se apoderó de mí. Mi corazón latía desbocado, sentía que en cualquier momento me iba a desmayar. No podía apartar la mirada, era como si estuviera atrapado en una pesadilla despierto. De repente, la luz del pasillo se encendió por debajo de la puerta. Parpadeé y, en un pestañeo, el hombre ya no estaba. Me quedé jadeando, sintiendo el sudor frío pegado a mi espalda. Encendí la luz de inmediato y busqué cualquier rastro de él. Nada. Las puertas seguían cerradas, la ventana intacta, todo en orden. Tal vez fue una alucinación, eso quise creer. Pero cuando miré la alfombra junto a la puerta, noté algo que hizo que mi sangre se helara. Había huellas húmedas, como si alguien con los pies mojados hubiera estado parado justo ahí. No dormí el resto de la noche. Me senté en la cama, con la luz encendida y los ojos bien abiertos, esperando que algo más sucediera. A la mañana siguiente, bajé a la recepción con la intención de preguntar si alguien más había reportado algo extraño. El recepcionista, un hombre de rostro serio y ojeras profundas, me miró fijamente cuando le mencionó lo que había visto. Hubo un largo silencio antes de que suspirara y, con una voz apagada, me dijera, no eres el primero en verlo. Todos los huéspedes de la 407 lo han visto. Pero nunca dos veces. Me quedé helado. No supe qué responder, ni qué hacer. Pagué mi cuenta y salí del hotel lo más rápido que pude, sintiendo aún la presencia de aquel hombre siguiéndome con la mirada. Desde entonces, evita mirar la hora cuando despierto de madrugada. Porque sé que si alguna vez vuelvo a ver el 3:33 en mi reloj, él estará allí, esperándome. 2. El pasillo sin fin. Llegué tarde en la noche, agotado por el viaje, y subí directamente a mi habitación en el tercer piso. El pasillo era largo y estrecho, con alfombras gruesas que amortiguaban mis pasos y lámparas que parpadeaban con una luz tenue. El lugar tenía un aire envejecido,
como si el tiempo se hubiera estancado entre sus paredes. Dejé mi maleta junto a la cama, me cambié de ropa y, sin pensarlo mucho, apagué la luz. Apenas mi cabeza tocó la almohada, un murmullo sutil llegó desde el pasillo. Al principio pensé que era algún huésped regresando tarde, pero el sonido no se alejaba. Era un roce, como si alguien arrastrara los pies por la alfombra, avanzando lentamente. Me giré en la cama, inquieto, y revisé mi teléfono. Las 2:43 de la mañana cerré los ojos, intentando ignorarlo, pero el ruido seguía ahí, más persistente. Me levanté y me acerqué a la puerta, pegando el oído contra la madera. Escuché claramente una respiración entrecortada, pesada, casi como un jadeo. Contuve el aliento. De pronto, el sonido se detuvo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Con el corazón latiendo fuerte, giré la perilla con cuidado y abrí apenas una rendija para asomarme. El pasillo estaba vacío. Solo el zumbido de una lámpara defectuosa rompía el silencio. Sentí una punzada de alivio y me reprendí a mí mismo por ser tan paranoico. Cerré la puerta con seguro y volví a la cama, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero apenas me acomodé, lo escuché otra vez, un arrastre suave, lento, pero esta vez más cerca. Me levanté de golpe y corrí hacia la mirada de la puerta. Lo que vi me hizo sentir un frío aterrador en el pecho. Una figura oscura estaba al final del pasillo, de espaldas a mi puerta, inmóvil. No podía distinguir detalles, pero la silueta era alta y parecía encorvada. Mi mano tembló sobre el seguro de la puerta. Me quedé mirando fijamente, esperando que se moviera, que hiciera algo, pero no lo hizo. Solo estaba ahí, como si supiera que yo lo observaba. No pude soportarlo más y me aparté de la mirada, intentando recuperar el aliento. Entonces, en el más absoluto silencio, escuché un sonido que me heló la sangre, el crujido de la alfombra bajo unos pasos lentos, avanzando directamente hacia mi puerta. Mi piel se erizó. Di un paso atrás, con el pulso desbocado. Los pasos se detuvieron justo frente a mi habitación. Contuve la respiración, pegado contra la pared. Pasaron segundos eternos. De pronto, la perilla se movió. Un tirón leve, casi como una prueba. Luego, otro, más fuerte. Pegué la espalda contra la pared, sin atreverme a hacer ruido. La perilla dejó de moverse. Me atreví a mirar por la rendija de la puerta y mi estómago se contrajo. No había nadie. El pasillo estaba vacío otra vez. Un miedo irracional se apoderó de mí. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. Finalmente, respiré hondo y decidí volver a la cama. Apenas me acosté, un sonido helado me congeló por completo. Era un susurro, justo al otro lado de la puerta. No entendía las palabras, pero eran débiles, como un murmullo lejano. Quise gritar, pero no pude. Me quedé paralizado, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda. Entonces escuché otro sonido, pasos, pero esta vez alejándose. Me atreví a mirar de nuevo por la mirada y vi la silueta avanzando lentamente por el pasillo, perdiéndose en la penumbra. No dormí en toda la noche. Apenas amaneció, bajé a la recepción y le preguntó a la recepcionista si había cámaras en los pasillos. Su expresión cambió. No las necesitamos, me dijo en voz baja. Sabemos quién es. Me estremecí. No quise decir más. Hice mi maleta en minutos y salí de ese hotel sin mirar atrás. No sé quién o qué se detuvo frente a mi puerta aquella noche. Pero sé que estaba buscando algo, y casi lo encuentra. 3. La cuna en la habitación vacía. Me había registrado tarde, cerca de la medianoche, después de un largo viaje por carretera. El recepcionista, un hombre de aspecto cansado, me dio la llave de la habitación 305 sin hacer demasiado contacto visual. Antes de subir, le pregunté si había servicio de habitaciones, pero su respuesta fue extraña. No bajé tarde. Quédese en su cuarto después de las 11, me dijo con voz grave.
Pensé que era una advertencia sin sentido, tal vez una forma de mantener la tranquilidad del hotel, pero me di cuenta demasiado tarde de lo que realmente significaba. Al entrar en la habitación, noté que el ambiente era más frío de lo normal. No me importó demasiado, pues estaba agotado y solo quería dormir. El mobiliario era antiguo, con un gran armario de madera y una cama que crujía apenas me recosté sobre ella. Pero lo más extraño era el ruido. Un leve sollozo, casi imperceptible, provenía de la habitación contigua. Pensé que tal vez se trataba de un niño llorando, algo molesto pero no del todo inusual en un hotel. Sin embargo, el sonido no paró en toda la noche. Un llanto débil, entrecortado, como si el bebé estuviera solo. En algún momento, alrededor de las 3 de la madrugada, la desesperación me ganó. Me levanté y golpeé la pared con los nudillos, esperando que los padres hicieran algo. El llanto se detuvo de inmediato. Un silencio tan denso cayó sobre la habitación que incluso los sonidos de la calle parecieron apagarse. Al día siguiente, fui a la recepción para hacer una queja. No había dormido bien, y la falta de descanso me tenía irritable. Le expliqué al recepcionista lo del bebé en la habitación contigua, pero él simplemente me miró fijamente con una expresión pálida. Señor, dijo en voz baja, la habitación 304 está cerrada desde hace más de 15 años. Pensé que tal vez se trataba de un error, que alguien había entrado sin permiso o que el hotel había cometido una confusión en sus registros. Pero el recepcionista empresarial con la cabeza antes de contarme la historia. Años atrás, una familia se había hospedado allí. El bebé de la pareja murió misteriosamente en la cuna durante la noche, y su madre, incapaz de soportar la pérdida, abandonó la vida en esa misma habitación pocos días después. Desde entonces, los pocos huéspedes que dormían cerca decían escuchar el llanto de un niño durante la madrugada. No podía creerlo. Mi instinto me decía que había una explicación lógica, pero algo en la mirada del recepcionista me inquietaba. Subí de nuevo a mi habitación y me acerqué a la puerta de la 304. Estaba cerrada con un viejo candado, y una capa de polvo cubría la manija. Tragué saliva y me alejé, pero una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Aquella noche, el llanto volvió. Pero esta vez, era más fuerte, más cercana. Como si el bebé estuviera en mi habitación. Abrí los ojos de golpe y me di cuenta de que el sonido provenía de dentro del armario. El miedo me paralizó. El llanto era más intenso, casi desesperado, como si el niño estuviera atrapado dentro. Me armé de valor y me levanté lentamente, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso. Empujé la mano sobre la manija del armario y, con un movimiento tembloroso, la giré. El llanto cesó al instante. Abrí la puerta de golpe, esperando encontrar algo. Pero el interior estaba vacío. Solo la oscuridad y un leve olor a humedad. Suspiré con alivio, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces apareció la cuna. No sé cómo describirlo. Un segundo antes, no había nada. Pero al parpadear, ahí estaba, una vieja cuna de madera, carcomida y cubierta de polvo, como si hubiera estado allí durante décadas. Mi sangre se heló. No podía moverme, no podía respirar. Y en ese momento, escuché el sonido más aterrador de mi vida, una suave risita, justo detrás de mí. Me giré con el corazón en la garganta, pero no vi a nadie. El espejo del tocador reflejaba algo que no debería estar allí. Una sombra pequeña, con forma de niño, se balanceaba de un lado a otro dentro de la cuna. Sus ojos eran dos agujeros oscuros, fijos en mí. Y entonces, con un movimiento imposible, su cabeza se inclinó hacia un lado hasta un punto antinatural. Sentí un frío insoportable recorrer mi espalda y correr hacia la puerta, tratando de abrirla con manos temblorosas. La cerradura no cedía. Detrás de mí, la risa se transformó en un grito desgarrador, lleno de furia y desesperación. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas hasta que finalmente se abrió de golpe,
haciéndome caer en el pasillo. El hotel estaba en completo silencio. Miré hacia la habitación y la cuna había desaparecido. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, cuando intenté explicarlo en la recepción, el recepcionista me miró con una mezcla de pena y miedo. «No es la primera vez», murmuró. «No espere ni un segundo más». Tomé mis cosas y salí de aquel lugar, sin mirar atrás. Pero aún hoy, cuando me quedo en hoteles desconocidos, sigo escuchando ese llanto en mis pesadillas. Y lo peor es que, a veces, despierto en la madrugada con la sensación de que alguien pequeño está de pie junto a mi cama, observándome en la oscuridad. 4. La llamada de la habitación 666. Reservé habitación en un hotel cualquiera, sin darle demasiada importancia. Era un edificio antiguo, pero elegante, con una atmósfera de esos lugares que han visto pasar demasiados años y demasiadas historias. Al llegar a la recepción, me atendió un hombre de rostro inexpresivo que me entregó la llave de la habitación 405. Fue entonces cuando, de fondo, escuché un teléfono sonar insistentemente. No le presté atención en ese momento, pero recuerde claramente que el recepcionista palideció al escuchar el sonido. Tomé mi llave y me dirigió al ascensor con la extraña sensación de que algo andaba mal, aunque no podía decir exactamente qué. Al entrar en mi habitación, todo parecía normal. La decoración era sobria, con muebles oscuros y una cama grande, aunque el ambiente tenía un aroma rancio, como si nadie hubiera estado ahí por mucho tiempo. Dejé mi maleta, revisé el baño y me aseguré de que la ventana estuviera bien cerrada. Me senté en la cama y suspiré, agotado por el viaje. Justo cuando estaba a punto de encender la televisión, mi celular vibró. Era una llamada de la recepción. Contesté sin pensar mucho. «Buenas noches, señor. Disculpe la molestia, pero ¿podría confirmar si hay alguien más en su habitación?». La pregunta me hizo fruncir el ceño. «No, estoy solo», respondió con extrañeza. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea y, finalmente, la llamada se cortó sin más explicaciones. Esa primera noche dormí intranquilo. Soñé con pasillos oscuros y con un teléfono sonando en la distancia, pero cada vez que intentaba responder, sentía una presencia detrás de mí. Me desperté de golpe a las 3:13 de la mañana, con el corazón latiendo con fuerza. Respiré hondo y me convenció de que todo era producto del cansancio. Sin embargo, cuando miré la mesita de noche, noté que el teléfono del hotel tenía la luz de línea encendida, como si alguien estuviera en medio de una llamada. Confundido, levanté el auricular y, al hacerlo, una voz susurrante y distorsionada salió del otro lado. No logré entender lo que decía, pero me heló la sangre al instante. Corté la llamada y me quedé sentado en la cama, sintiendo el peso del silencio en la habitación. Todo estaba en penumbras y el aire se sentía más denso, más pesado. Intenté tranquilizarme, diciéndome que tal vez había sido una interferencia o un error del sistema telefónico del hotel. Pero mientras intentaba encontrar una explicación lógica, el teléfono volvió a sonar, esta vez con un tono más fuerte, más insistente. Mi mano temblaba cuando lo tomé. «Hola», preguntó, mi voz apenas un susurro. Esta vez, escuché claramente las palabras al otro lado. «No abras la puerta». El escalofrío que recorrió mi espalda fue inmediato. Mi respiración se entrecortó y me quedó paralizado, sin saber qué hacer. «¿Quién eres?», preguntó, pero solo recibió una risa baja y distorsionada como respuesta. De repente, 3 golpes secos sonaron en la puerta de mi habitación. Me puse de pie de inmediato, con las piernas temblando. Miré la puerta y vi cómo la perilla se movía lentamente, como si alguien del otro lado estuviera tratando de entrar. La voz en el teléfono volvió a hablar, más urgente esta vez: «No abras. No abras la puerta. No importa lo que escuches». Mi respiración era errática, el pulso me retumbaba en los oídos. La perilla seguía girando y, entonces, escuché algo que me hizo contener el aliento.
Desde el otro lado de la puerta, alguien susurró mi nombre. No tenía sentido. Nadie en ese hotel sabía quién era yo, ni siquiera el recepcionista. Fue en ese momento cuando comprendí que lo que estaba del otro lado no era un ser humano. La voz en el teléfono se volvió estática y, de fondo, solo podía oírse un leve murmullo, como si varias personas hablaran al mismo tiempo en un idioma incomprensible. Retrocedí lentamente hasta la cama, sin apartar la vista de la puerta. Los golpes cesaron de arrepentimiento y, por un momento, el silencio fue absoluto. Pensé que tal vez se había ido, pero luego, la cerradura hizo un clic. Algo había desbloqueado la puerta desde afuera. Mi corazón se detuvo. La puerta comenzó a abrirse lentamente con un crujido largo y escalofriante. Fue en ese momento que me lancé hacia la lámpara de la mesa de noche y la encendí con desesperación. La luz llenó la habitación de golpe, y la puerta estaba cerrada. No había nadie ahí. La llamada se había cortado, y el teléfono ahora parecía completamente normal. No quise quedarme ni un minuto más. Tomé mi maleta, salí de la habitación y bajé a la recepción. Cuando llegué, el recepcionista me miró como si ya supiera lo que iba a decirle. Fue la habitación 405, ¿verdad?, murmuró con voz tensa. Asentí, incapaz de pronunciar palabra. No es la primera vez que pasó. Y la persona que llamó para advertirte, también se hospedó ahí hace años. Me quedé paralizado. ¿Y qué le pasó?, preguntó con un hilo de voz. El recepcionista me miró con tristeza antes de responder, nunca salió de la habitación. 5. La habitación que no existe. Era mi primer viaje solo, y el hotel parecía ser la opción más cómoda para descansar después de una larga jornada. El edificio era antiguo, con una fachada que evocaba misterio. El recepcionista, un hombre de rostro inexpresivo, me entregó la llave de la habitación 1409, ubicada en el último piso. Cuando llegué al ascensor, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí a la fatiga. Subí al último piso, que estaba desierto. Lo que vi al salir del ascensor me hizo dudar si estaba en el lugar correcto. El pasillo estaba oscuro, con una luz tenue y algunas puertas cerradas con un viejo cartel que decía prohibido pasar. No había ningún huésped a la vista, lo cual me pareció extraño. La habitación era más grande de lo que esperaba, pero su decoración era antigua, como si hubiera quedado congelada con el tiempo. El aire acondicionado no funcionaba, y el calor dentro era sofocante, pero decidí no quejarme. Lo primero que me llamó la atención fue el sonido extraño que provenía de la pared. Era como un susurro, bajo, casi imperceptible. Intenté ignorarlo, pensando que tal vez el sonido venía de alguna tubería. Me di una ducha rápida y traté de descansar, pero no podía dejar de escuchar esos murmullos que parecían volverse más intensos a medida que avanzaba la noche. En algún momento, me levanté para ir al baño, y al regresar, vi algo que no pude explicar. La puerta de mi habitación estaba abierta. En principio, pensé que había olvidado cerrarla, pero algo me dijo que no era posible. Era como si algo hubiera entrado, o algo estuviera esperando entrar. Miré en el pasillo, pero no había nadie. Cerré la puerta rápidamente, tratando de tranquilizarme, pero sentí que algo no estaba bien. Cuando me recosté nuevamente en la cama, el sonido de los murmullos fue reemplazado por algo más, un golpeteo suave, como si alguien estuviera tocando la puerta con los nudillos. Intenté quedarme quieto, con los ojos abiertos, esperando que fuera alguna broma o un mal sueño. Pero entonces, escuché claramente una voz, suave, pero muy cercana, ¿puedes verme? El terror se apoderó de mi cuerpo, mi respiración se aceleró y mi corazón latía con fuerza. Quise levantarme y salir corriendo, pero el miedo me paralizaba. Miré al espejo frente a la cama y vi algo que hizo que mi sangre se helara. En el reflejo, no estaba solo. Una figura oscura estaba justo detrás de mí, pero al girarme, no había nada. La figura parecía moverse, pero solo en el reflejo, como si no pudiera existir en el mundo real.
Intenté salir de la habitación, pero cuando puse la mano sobre el pomo de la puerta, algo me detuvo. Una fuerza invisible me empujó hacia atrás, y caí al suelo. Miré hacia el techo y vi que las luces comenzaron a parpadear, hasta que se apagaron completamente. En la oscuridad, escuché los pasos de alguien acercándose, y una respiración pesada, agitada. Sentí una presencia, algo detrás de mí, como si estuviera siendo observando desde las sombras. Mi mente trataba de racionalizarlo, pero mi cuerpo no podía dejar de temblar. En ese momento, la voz susurró nuevamente, no puedes irte. No lo harás. No sé cómo logré salir de la habitación, pero cuando lo hice, el pasillo estaba vacío, aún más oscuro que antes. El ascensor estaba a pocos metros, pero al acercarme, me di cuenta de que no se movía. Lo llamé varias veces, pero nada sucedió. Volví a la escalera, pero algo me detuvo nuevamente, oí un sonido, como si las puertas del ascensor se abrieron. Decidí no arriesgarme más, y bajé corriendo por las escaleras. El edificio parecía interminable, cada piso se alargaba ante mis ojos. La salida estaba más lejos de lo que grababa. Finalmente, cuando llegué al lobby, el recepcionista me miró con una expresión vacía, como si ya supiera lo que había ocurrido. ¿Estaba en la habitación 1409? Me preguntó sin emoción. Sí, pero no pude seguir, la garganta me se había cerrado. El hombre camina lentamente, como si todo esto fuera parte de una rutina diaria. La habitación no existe, joven. No hay 1409 en este hotel. Ni en el plano ni en la memoria de nadie. Miré alrededor y noté que había algo raro en la recepción, las paredes parecían distorsionarse, y las luces titilaban. Estaba atrapado en un lugar que nunca debía haber entrado. 6. La alfombra roja. Esa noche, el hotel parecía más elegante que de costumbre. El recibidor estaba impecable, las luces cálidas iluminaban el pasillo con una suavidad que solo un hotel de 5 estrellas podría ofrecer. Lo que no sabía es que estaba a punto de vivir una experiencia que nunca olvidaría. Mientras caminaba hacia mi habitación, algo en el ambiente me inquietaba. Había un aire extraño, algo como una sensación de pesadez que me envolvía, como si la atmósfera estuviera cargada de una energía rara, aunque todo a mi alrededor parecía normal. Abrí la puerta de mi habitación y me encontré con una visión desconcertante, la alfombra roja, que decoraba el pasillo, estaba cubierta por algo que parecía sangre. Me quedé quieto por un instante, mirando la alfombra, sin poder creer lo que veía. En un principio, pensé que era alguna clase de broma, tal vez algún tipo de truco, pero no sentí nada gracioso en el aire. Decidí ignorarlo y me encerró en la habitación. El sueño no llegó fácilmente esa noche, me sentí inquieto, como si alguien estuviera observándome. La sensación de estar siendo acechado me acompañó hasta que, finalmente, caí en un sueño ligero. Fue entonces cuando comencé a escuchar los susurros. Al principio, creí que era el sonido de los huéspedes en el pasillo, pero pronto me di cuenta de que no podía ser. Era un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando en voz baja, casi imperceptible, pero muy cercano. Me levanté de la cama y miré hacia el pasillo, pero no vi nada. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido lejano de la música en el vestíbulo. Traté de volver a dormir, pero esa sensación de incomodidad solo aumentaba. A la mañana siguiente, al bajar al comedor, vi a un empleado del hotel que estaba de pie, observando la alfombra con una expresión extraña, como si estuviera esperando algo. Me acerqué a él y le pregunté si todo estaba bien. Él se inclinaba sin mirarme, pero la manera en que sus ojos recorrían el pasillo era perturbadora. Entonces, me dijo algo que jamás olvidaré: cada vez que la alfombra muestra esas manchas, alguien va a morir en este hotel esta misma noche. Al principio, no le presté mucha atención, pensando que tal vez se trataba de alguna superstición local o de un malentendido, pero la incomodidad que sentí al escuchar sus palabras se quedó conmigo durante todo el día. El resto de la jornada pasó sin incidentes,
pero la atmósfera en el hotel ya no era la misma. Había algo en el aire, algo ominoso. Esa noche, volví a mi habitación con una sensación de presagio que no me abandonaba. Mi mente no dejaba de pensar en lo que había dicho el empleado, pero traté de calmarme. Me metí en la cama, apagué las luces y me tapé con las sábanas, intentando borrar esos pensamientos. Sin embargo, a las 3 de la mañana, el susurro volvió. Esta vez, era más claro, como si estuviera justo fuera de la puerta. Me levanté lentamente, el sonido de mis pasos resonaba en el silencio pesado del hotel. Abrí la puerta, y el pasillo estaba oscuro, pero podía ver claramente las manchas de sangre en la alfombra. Fue entonces cuando lo vi. En el extremo del pasillo, una figura vestida de negro se deslizaba lentamente hacia mí, con una postura extraña, como si se moviera al compás de un ritmo que solo él podía escuchar. Mi corazón se detuvo en ese momento. La figura parecía no tener rostro, solo una sombra que caminaba hacia mí, arrastrando sus pies como si estuviera arrastrando una cadena invisible. El aire se hizo espeso, y no pude moverme, ni siquiera respirar. La figura se acercó más, y en ese instante, una ráfaga de viento helado atravesó el pasillo. Fue como si todo el hotel hubiera sido sumido en un vacío que apretaba contra mi pecho. La figura se detuvo a unos pocos metros de mí. A lo lejos, escuché un grito, como si alguien estuviera luchando por escapar de algo, pero el sonido fue corto, como si se hubiera ahogado. Mi cuerpo temblaba, las manos me sudaban, pero lo peor fue cuando la figura levantó una mano y señaló hacia mí. La mirada vacía que nunca pude ver me atravesó, y en ese instante, supe que la predicción del empleado no era una broma. Algo horrible estaba a punto de suceder. No recuerdo cómo logré correr hacia mi habitación, pero lo hice. Cerré la puerta tras de mí y me tiré en la cama, cubriéndome con las sábanas. El hotel estaba en silencio de nuevo, pero sabía que no podía confiar en esa calma. La mañana siguiente, me desperté sudando, mi corazón aún palpitando con fuerza. Bajé a la recepción y pregunté sobre el incidente, pero nadie parecía recordar nada de lo ocurrido la noche anterior. Sin embargo, al mirar la alfombra roja en el pasillo, vi que las manchas de sangre habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. El hotel parecía estar en perfecto estado, como si el terror que había experimentado no hubiera sucedido nunca. Aquella noche, apenas había cuerpos en la morgue, solo 4. Uno de ellos, el más reciente, pertenecía a un hombre de unos 50 años, sin identificación. Lo habían encontrado muerto en la calle, sin signos evidentes de violencia. Nadie lo había reclamado. Hice el chequeo de rutina. Todo estaba en orden. Revisaré las etiquetas en los dedos de los cadáveres, asegurándome de que coincidan con los informes. Luego, cerré las gavetas y regresó a mi escritorio. Mientras llenaba papeleo, sentí algo, una incomodidad extraña. No era un ruido, ni un movimiento, sino una presencia. Algo en la morgue parecía desplazarse. Me giré lentamente hacia los compartimientos refrigerados, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Sacudí la cabeza y volvió al trabajo. A veces, el cansancio juega con la mente. Sin embargo, unos minutos después, un sonido rompió el silencio, un leve clic, como el de un pestillo al liberarse. Me congelé. Miré a mi alrededor, buscando el origen del ruido. Mi estómago se revolvió cuando vi que una de las gavetas estaba ligeramente abierta. Era la del desconocido. Tragué saliva y me levanté con lentitud. El aire de la morgue se volvió más denso, más pesado. Cada paso que daba hacia la gaveta me parecía eterno. Cuando estuve frente a ella, coloqué mis manos en el metal helado y la deslicé completamente. El cadáver seguía ahí, pero algo estaba mal. Lo había dejado con las manos cruzadas sobre el pecho, como se hace con todos. Ahora, sus brazos estaban a los lados, relajados, como si hubiera estado durmiendo en una cama. Su cabeza estaba girada ligeramente hacia la derecha, cuando yo recordaba haberla dejado recta. Mi pulso se aceleró.
Traté de racionalizarlo. Quizás no lo recordaba bien. Quizás, al mover la gaveta, el cuerpo se había desplazado levemente. Me convencí de ello y, con manos temblorosas, volví a colocar las extremidades en su posición original. Empujé la gaveta y la cerré con más fuerza de la necesaria. Regresé a mi escritorio, intentando ignorar la sensación de ser observado. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Me esforcé en seguir trabajando, pero el miedo se aferraba a mi pecho. De repente, algo me hizo erguirme de golpe, otro ruido. Esta vez, fue un chirrido. Un sonido largo, lento y arrastrado, como el metal raspando contra el suelo. Mi piel se erizó. Miré en dirección a las gavetas y mi sangre se convirtió en hielo. La del desconocido estaba abierta de nuevo. No solo eso. El cuerpo estaba en otra posición. Esta vez, sus piernas estaban colgando fuera de la gaveta. Sus brazos ya no estaban sobre el pecho ni a los lados. Ahora, sus manos reposaban sobre sus rodillas, como si estuviera sentado. No podía moverme. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Un sudor frío me empapó la frente. Cada célula de mi cuerpo me decía que corriera, pero mis piernas no respondían. El cadáver se movió. No fue un espasmo post-mortem ni un reflejo muscular. No. Se movió. Sus dedos se contrajeron ligeramente. Su cabeza se inclinó con lentitud en mi dirección. Di un paso atrás, con la boca seca y los ojos fijos en aquella cosa que, por todas las leyes de la naturaleza, no debía estar moviéndose. Entonces, ocurrió lo peor. El cadáver se puso de pie. Fue un movimiento rígido, antinatural, pero lo hizo. Su espalda se arqueó, sus piernas se doblaron torpemente hasta que estuvo erguido frente a mí. Su piel pálida y mortecina contrastaba con la negra de la morgue. Sus ojos estaban cerrados, pero su boca se curvó en una sonrisa macabra. No esperé más. Corrí. Salí del cuarto de la morgue, sintiendo mi propia respiración entrecortada. Me encerré en la oficina, atranqué la puerta y traté de calmarme. Durante minutos, no escuché nada. Me forcé a pensar que todo había sido una alucinación, que mi mente me estaba jugando una broma cruel. Pero entonces... tocaron la puerta. Un golpe seco. Después otro. Y luego, una respiración lenta y pesada al otro lado. No dormí esa noche. No salí de la oficina hasta que amaneció y llegaron los primeros empleados del turno matutino. Cuando finalmente reunió el valor para volver a la morgue, encontré la gaveta cerrada y el cadáver en su sitio. Pero su rostro ya no tenía la expresión serena con la que llegó. Ahora sonreía. 2. El mensaje en la piel. Llevo trabajando en la morgue más de 7 años. Estoy acostumbrado a la soledad, al silencio frío y al olor penetrante de la muerte. Pero esa noche, la noche en que recibía aquel cadáver, mi rutina cambió para siempre. Era un hombre de unos 30 y tantos años, encontrado muerto en un motel barato de las afueras. La policía no encontró signos de violencia, ni de suicidio. Simplemente estaba ahí, en la cama, con los ojos abiertos y la piel pálida. No tenía identificación, ni pertenencias. Su rostro era inexpresivo, casi como si nunca hubiera sentido emoción en la vida. Cuando llegó a la morgue, ya era pasada la medianoche. Como siempre, revisé el cuerpo antes de comenzar la autopsia. Lo primero que noté fue su piel, inusualmente tersa, casi como si hubiera sido preservado antes de morir. Le pasé la linterna por el rostro, los brazos, el pecho, y entonces lo vi. Había algo escrito en su torso. Al principio pensé que era un simple tatuaje, pero al observar más de cerca, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era un tatuaje. Eran letras talladas en su piel, como si alguien las hubiera grabado con una aguja fina y precisa. No sangraban, pero la piel tenía un leve alivio,
como si el mensaje estuviera ahí desde hace mucho tiempo. No lo leas en voz alta. Me quedé inmóvil. Sentí como el aire en la sala se volvía denso, pesado, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Tragué saliva y aparté la vista del mensaje. Mi primer pensamiento fue que alguien le había hecho eso antes de morir. Pero entonces, ¿por qué no había señales de lucha? ¿Por qué no había dolor reflejado en su rostro? No podía quedarme con la duda. Acerqué una lupa y examiné las marcas. La piel no estaba cortada ni rasgada. Era como si las letras hubieran brotado de la carne misma. Algo dentro de mí me dijo que no debía seguir. Pero la curiosidad era más fuerte. No lo leas en voz alta, murmuré para mí mismo. En cuanto las palabras salieron de mis labios, una corriente helada recorrió mi cuerpo. La luz de la morgue titiló. Sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera de pie a mi lado. Mi respiración se aceleró. Miré a mi alrededor, asegurándome de que seguía solo. Y entonces, el cadáver se movió. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible. Un ligero espasmo en su mano izquierda. Pensé que era un reflejo post-mortem. No sería la primera vez que un cuerpo tuviera reacciones involuntarias. Pero algo en la forma en que ocurrió me inquietó. Era como si el cuerpo hubiera reaccionado a mis palabras. Retrocedí, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Miré el rostro del cadáver. Seguía con los ojos cerrados. Respiré hondo y traté de calmarme. Quizás solo estaba sugerido. Quizás estaba cansado. Pero entonces, los labios del muerto se separaron. Un sonido bajo, casi un susurro gutural, emergió de su garganta. No era un suspiro, ni un exhalar de aire atrapado. Era un murmullo, algo que no lograba comprender, pero que me heló hasta los huesos. Corrí hacia la puerta, pero justo cuando estaba a punto de salir, la luz de la morgue se apagó por completo. Todo quedó en absoluta oscuridad. Me quedé quieto, paralizado, con el corazón latiendo desbocado. El silencio era absoluto. Hasta que escuché el crujido de huesos moviéndose. Mi respiración se volvió errática. Busqué a tientas la linterna en mi bata y, cuando la encendí, apunté hacia la mesa de autopsias. El cadáver ya no estaba acostado. El cuerpo estaba sentado, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Su boca estaba entreabierta, y en su piel, el mensaje había cambiado. Ahora dice. Te dije que no lo leyeras. Solté la linterna. Cayó al suelo con un golpe seco, y la luz temblorosa iluminó la esquina de la morgue. No podía moverme. No podía respirar. El cadáver levantó la cabeza. Sus ojos estaban abiertos, negros como el vacío. Me miró fijamente y esbozó una sonrisa. Y entonces habló. No recuerdo qué dijo. No quiero recordarlo. Todo lo que sé es que corrí. Corrí como nunca en mi vida. Dejé la morgue atrás, sin mirar atrás, sintiendo que algo me seguía, que algo estaba dentro de mí. Esa fue mi última noche en la morgue. Renuncié al día siguiente. Nadie me creyó cuando conté lo que pasó. Dijeron que el cuerpo fue llevado al crematorio sin incidentes, que no encontraron nada extraño en su piel. Pero yo sé lo que vi. Y aún hoy, en mis pesadillas, escucho su voz llamándome por mi nombre. 3. El cuerpo que volvió. Aquel turno era como cualquier otro. La morgue estaba tranquila, casi como si el tiempo no quisiera pasar. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, el aire frío de las cámaras me envolvía, y el sonido de los ventiladores en el techo era lo único que interrumpía el silencio. Me encontraba solo, como siempre en las noches más profundas. Me había acostumbrado a la soledad, a la quietud que se apodera del lugar cuando no hay más que cadáveres esperando ser procesados. Sin embargo, esa noche, algo comenzó a cambiar. Algo que no pude comprender hasta mucho tiempo después.
Era alrededor de la medianoche cuando la puerta de la morgue se abrió con un leve chirrido, anunciando la llegada de un nuevo cuerpo. El camillero, un hombre alto con una cara impasible, empujó el carrito hacia el vestíbulo de la morgue. Nuevo ingreso, dijo, sin mirar. Este viene directo para ti. No me sorprenderá. La morgue siempre estaba llena de sorpresas a esas horas, pero mi rutina nunca cambiaba: revisar, firmar los papeles y hacer la primera inspección. El cadáver estaba cubierto con una sábana blanca, como todos los demás, y la etiqueta estaba visible: Yondou, desconocido. Nada inusual. No me molesté en contar sobre su historia. Lo deslicé con cuidado hacia la mesa de autopsias y, con el corazón algo pesado por la soledad de la noche, comenzó a quitar la sábana. Pero cuando miré al rostro de ese hombre, algo me hizo detenerme. Algo no estaba bien. Su piel estaba extrañamente pálida, demasiado. Como si se hubiera descompuesto más rápido de lo que es normal. Los ojos, en particular, eran inquietantes. Aunque los tenía cerrados, había algo en ellos, una sensación de que estaban observando. Algo que me heló la sangre. No era la primera vez que vio un cadáver, pero este era diferente. Me obligué a seguir mi trabajo, tratando de ignorar esa sensación creciente que se colaba en mis huesos. Comencé a cortar cuidadosamente la ropa para hacerle la autopsia. Cuando ocurrió algo extraño, sentí un ligero temblor en la mesa. Pensé que podría ser el equipo, o alguna vibración, pero cuando miré al cadáver, sentí un escalofrío recorrerme. El cuerpo estaba ligeramente doblado en un ángulo extraño, como si hubiera intentado moverse, como si la muerte no hubiera sido suficiente para detenerlo. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté calmarme. No hay nada aquí que no pueda manejar, me repetía, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Continué mi trabajo, ahora más rápido, tratando de concluir cuanto antes. De repente, algo sonó. Un sonido leve, apenas audible. CRRR, CRRR. Como si el cadáver estuviera raspando. Me paralicé. Miré al cadáver, y esta vez, lo vi con mayor detalle. Los labios se movían. No fue mucho, solo un pequeño movimiento, pero suficiente para que todo mi ser se helara de terror. Estaba viendo lo que no debía estar viendo. Intenté convencerme de que era un espasmo post-mortem, que podría ser un reflejo, una contracción muscular. Pero no pude dejar de mirar esos labios, que comenzaban a formar una pequeña sonrisa. En ese momento, la puerta de la morgue se cerró con un golpe sordo, como si una ráfaga de viento la hubiera empujado. Pero no había viento, ni ninguna otra persona en el edificio. Yo estaba solo. El cadáver siguió sonriendo, y la sonrisa se fue agrandando poco a poco, como si se tratara de una mueca macabra. ¿Qué está pasando?, pensé, sintiendo el pánico subiendo por mi garganta. De repente, un ruido seco, como un crujido de huesos, se escuchó, y una de las manos del cadáver se levantó. Lentamente. No como si fuera una reacción involuntaria, sino con una precisión aterradora. La mano estaba estirada hacia mí, sus dedos rígidos, como si quisiera atraparme. Retrocedí, casi cayendo al suelo en mi prisa por alejarme. El aire en la morgue se volvió denso. El frío se intensificó, y los ventiladores en el techo dejaron de sonar. El silencio era absoluto, y ese cadáver, ese hombre desconocido, me estaba mirando ahora con una expresión clara en su rostro, como si me conociera, como si supiera lo que yo temía. ¿Quién eres?, me pregunté, y una parte de mí deseaba no haberlo hecho. Entonces, sucedió algo aún más espeluznante: los ojos del cadáver se abrieron. No con la torpeza de un muerto. No. Esos ojos se abrieron como los de una persona viva, con una mirada intensa, profunda, fría. Y en ese momento, escuché una voz. No una voz en mi oído, ni un susurro. Fue como si viniera de dentro de mi propia cabeza: ayúdame.
Salté hacia atrás, tropezando con el banco de autopsias. Miré a mi alrededor, buscando alguna forma de escapar, pero la puerta estaba cerrada. Las paredes parecían acercarse. El rostro del cadáver estaba más cercano ahora, la sonrisa aún más amplia, más macabra. ¿Quién eres?, pregunté, sin poder evitarlo, mi voz temblorosa. La respuesta llegó en forma de una carcajada profunda, resonando dentro de mi cabeza. Ayúdame, dijo nuevamente, pero esta vez la voz era más fuerte, más demandante. La morgue entera parecía vibrar con el sonido, y el cadáver comenzó a levantarse, sus brazos extendiéndose hacia mí. Me lancé hacia la puerta, tratando de abrirla con desesperación, pero no pude. Las manos del cadáver ya estaban a mis espaldas, sus dedos fríos tocando mi piel. El terror era absoluto. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y gritar, esperando que todo fuera una pesadilla. Cuando volví en mí, no estaba en la morgue. Estaba en mi cama, empapado en sudor, respirando con dificultad. Miré alrededor, tratando de comprender si lo que había vivido era real. Me levanté lentamente, y al mirar al espejo, vi mi propio rostro reflejado, pero con una sonrisa torcida, una sonrisa que no era mía. La morgue nunca fue la misma después de esa noche. Y aunque todo parecía volver a la normalidad, yo nunca pude dejar de preguntarme, ¿quién era realmente John Doe? 4. El ataque equivocado. Era una noche como cualquier otra en la morgue. La humedad y el frío constante que se filtraba por las paredes del edificio eran parte del ambiente habitual. El sonido de los frigoríficos resonaba en la distancia, como un eco monótono que parecía nunca cesar. Había terminado mis turnos normales, revisé los registros y me preparé para la última tarea, supervisar el ingreso de un cuerpo más. Era una tarde lluviosa, con la tormenta azotando con fuerza las ventanas y el viento aullaba afuera. En el silencio absoluto del lugar, cualquier sonido parecía amplificado. Recibí la llamada, la misma voz rutinaria del guardia de seguridad me informó que había llegado un nuevo cadáver. No te preocupes, todo está en orden, dijo, pero algo en su tono me hizo sentir una ligera incomodidad. Ya está en el ataúd, solo tienes que firmar los papeles y preparar la sala. Fui hacia la sala de recepción, donde las luces brillaban débilmente. El olor familiar de la morgue me envolvió, una mezcla de productos químicos y algo más turbio. El ataque estaba allí, cubierto con una lona negra, descansando en una mesa metálica. Lo primero que me llamó la atención fue que no había registro sobre el cuerpo. No estaba en el listado de cadáveres que esperaba. Algo me dijo que esto no era normal, pero no le presté demasiada atención. Lo único que me importaba era terminar mi turno. Pero al abrir el ataque, algo me hizo detenerme en seco. El rostro del fallecido era completamente extraño. No era una persona que había visto antes en la morgue. El rostro era pálido, casi blanco, y parecía desproporcionado, como si algo estuviera mal en sus rasgos. No pude ver más allá de sus ojos vacíos, pero algo me inquietaba profundamente. Pensé que era una confusión, tal vez alguien más se había encargado de la identificación. Rápidamente, firmé los papeles y comencé a preparar el cadáver para la autopsia. Pero al destaparlo por completo, sentí algo extraño en el aire, como si una tensión invisible envolviera la habitación. La mirada del muerto parecía más penetrante de lo que debería. Sentí que los ojos me observaban, incluso cuando los cadáveres no debían poder hacerlo. Mi piel se erizó. Miré alrededor, la morgue estaba vacía, pero sentí que algo se movía en las sombras. El aire se volvió denso y cada sonido parecía amplificado. Abrí el registro de entradas para verificar los detalles, pero para mi sorpresa, el nombre que había en el papel no coincidía con el cuerpo que tenía ante mí. John Doe era lo que decía, pero eso no tenía sentido. No estaba en el sistema. Decidí que necesitaba investigar un poco más antes de continuar con el procedimiento. De repente, la puerta de la morgue se cerró con un golpe seco. Miré hacia la salida, pero no había nadie allí.
La puerta estaba cerrada, como siempre, con llave desde fuera. Me sentí atrapado, rodeado por un aire frío que no provenía de los frigoríficos. Había algo más, algo sobrenatural. El silencio era ensordecedor. De alguna manera, el cadáver en la mesa no parecía tan muerto como cuando lo había dejado. Intenté calmarme, asegurándome de que era solo el estrés de un turno largo. Pero cuando volví a mirarlo, algo cambió. Su rostro había cambiado. No era el mismo. El cadáver estaba mucho más deteriorado, con la piel tensa y desfigurada, como si el proceso de análisis estuviera ocurriendo en minutos, no en días. El cuerpo había comenzado a tomar una forma inhumana, grotesca. Mis manos temblaban mientras retrocedía. Una corriente de aire frío se coló por la habitación y pude escuchar una respiración suave pero inconfundible, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La morgue estaba vacía. Aterrorizado, me acerqué al cuerpo. Sentí como si mis pies se hundieran en el suelo, cada paso me pesaba más. De repente, el cuerpo se movió. No fue un movimiento suave, sino un espasmo brutal, como si estuviera vivo. Los ojos, antes vacíos, se abrieron de golpe. Me paralicé. La figura frente a mí ya no era un cadáver, sino una entidad que parecía mirarme fijamente, desafiante. No era humano, pero no podía apartar la vista de esa mirada vacía que me atravesaba el alma. Los gritos llegaron segundos después, primero suaves, como susurros, luego cada vez más altos, hasta convertirse en un rugido que parecía provenir de dentro de la misma pared. Me tambaleé hacia atrás, sin saber qué hacer. ¿Qué demonios era eso? Esto no podía ser real. El cadáver, ahora mucho más deforme, comenzó a levantarse de la mesa. La respiración ya no era suave, sino profunda, como la de un ser vivo. El frío se intensificó, la oscuridad parecía tragarse la habitación. Me sentí atrapado, como si el mismo aire estuviera reteniéndome, impidiéndome huir. De alguna manera, logré dar un paso atrás, pero en ese momento, el cadáver habló. Su voz no era humana, era un susurro bajo, gutural, como si alguien estuviera hablando desde el fondo de un pozo. «¿Te creías que podrías ignorarme?», murmuró. Corrí. No podía soportarlo más. Salí de la morgue a toda prisa, y en el camino, las luces parpadearon, el suelo parecía ceder bajo mis pies. Cuando finalmente llegué a la salida, miré atrás, y pude ver, a través de la ventana de la morgue, el rostro del cadáver, ahora completamente deformado, sonriendo de una forma grotesca. Esa noche nunca la olvidaré. No sé qué era aquel cuerpo, ni por qué estaba allí, pero lo que sí sé es que no era un cadáver común. Y no quería saber más. Desde ese día, la morgue dejó de ser solo un lugar de trabajo. Se convirtió en una prisión que no me dejaba escapar. La presencia de aquello que vi esa noche sigue acechándome en mis sueños, y sé que no fue la última vez que lo encontré. Lo peor es que la morgue sigue recibiendo cadáveres, y no todos parecen estar tan muertos como deberían. 5. La llamada desde la morgue. Era una noche más en la morgue. Ya era tarde, cerca de las 3 de la madrugada. El edificio estaba sumido en un silencio sepulcral, un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Apenas había trabajo pendiente, lo que significaba que mi turno sería tranquilo, o eso pensaba en ese momento. Lo que no sabía era que esa sería la noche que cambiaría mi vida para siempre. Estaba en la oficina, revisando algunos informes y escuchando el sonido constante del refrigerador de la morgue, ese zumbido que se había vuelto familiar con el tiempo. La luz parpadeante del pasillo apenas iluminaba la habitación y el frío penetrante de la morgue parecía calarse en mis huesos. Había algo extraño en esa madrugada, algo que no lograba identificar, pero había una sensación en el aire que me inquietaba. De repente, el teléfono de la morgue, un antiguo aparato de línea fija que rara vez sonaba, comenzó a sonar. Me sobresalté.
No esperaba llamadas a esa hora, especialmente en un turno tan vacío. El sonido del timbre resonó en el aire, como un eco en la oscuridad. Me levanté lentamente, mi mente haciendo cálculos innecesarios, pensando en cuál podría ser el motivo de la llamada. Tal vez algún cuerpo nuevo había sido traído o alguien estaba buscando información sobre un caso. Tomé el teléfono con manos temblorosas, sin comprender por qué mi corazón comenzaba a latir más rápido. Lo levanté, y justo cuando lo acerqué a mi oído, una extraña sensación de frío recorrió mi espalda. La línea estaba extrañamente estática, y antes de que pudiera decir algo, escuché una respiración pesada, como si alguien estuviera al otro lado, respirando con dificultad. «Hola», dije, intentando disimular el creciente nerviosismo en mi voz. No hubo respuesta. Solo esa respiración entrecortada que parecía provenir de alguien que estaba atrapado, luchando por respirar. Quería colgar, pero algo me lo impidió. Algo en esa respiración me mantenía paralizada. Me quedé allí, con el teléfono presionado contra mi oído, escuchando, esperando que dijeran algo, pero todo lo que escuchaba era esa respiración, y algo más. Un susurro. Apenas audibles, pero suficientes para que mi piel se erizara. «Ayúdame». El terror me recorrió de inmediato. Esa voz, ese susurro tembloroso, parecía venir de algún lugar profundo, como si no perteneciera a este mundo. No tenía ni idea de quién podría estar llamando a esas horas ni por qué, pero algo me decía que no debía continuar con la conversación. Apreté el teléfono con más fuerza, pero mi cuerpo no respondía. Mi mente entró en pánico. «¿Quién está ahí?», dije, con voz temblorosa. La respuesta no vino de inmediato. El susurro desapareció, y la respiración continuó, más fuerte ahora, como si el ser al otro lado estuviera acercándose a mí. Intenté calmarme, pensando que tal vez era una broma, un compañero del turno anterior jugando conmigo. Pero no podía sacudirme esa sensación de que algo no estaba bien. De repente, la respiración se interrumpió y el teléfono emitió un fuerte zumbido. Estaba por colgar, cuando una voz masculina, profunda y rasposa, surgió de la nada. «Estamos esperando». La sangre se me heló al instante. Esa frase, tan sencilla, pero cargada de un miedo indescriptible, me dejó paralizado. Miré el teléfono, incapaz de soltarlo, y una oleada de terror me invadió. ¿Quién estaba esperando? ¿Qué querían de mí? Unos segundos después, el teléfono se cortó abruptamente, dejándome solo con mis pensamientos y un miedo que crecía dentro de mí. El silencio que siguió fue absoluto, incluso el refrigerador dejó de hacer su ruido. Todo quedó congelado, como si el tiempo hubiera detenido su curso. No podía quedarme ahí, pero mis piernas no respondían. El miedo era tan palpable que se había convertido en una presencia física, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Finalmente, me obligué a soltar el teléfono, pero mi mano seguía temblando. Lo dejé caer sobre la mesa y me levanté, mi mente trabajando a 1000 por hora, intentando racionalizar lo que acababa de suceder. Decidí salir de la oficina. Necesitaba despejarme, encontrar una explicación, cualquier cosa que me ayude a entender lo que acababa de oír. Salí al pasillo, y lo primero que me llamó la atención fue el frío aún más intenso. Sentí como si la morgue misma estuviera respirando conmigo, como si algo estuviera al acecho. Fui hacia el área de los cuerpos, tratando de encontrar alguna lógica, pero algo en la atmósfera estaba mal. No podía ponerlo en palabras. Al llegar a la sala principal, vi las cámaras frigoríficas alineadas, con las luces tenues y frías de las bombillas encima. Miré los cadáveres. Todos estaban allí, como siempre, sellados y almacenados, pero algo me decía que no podía confiar en lo que veía. Mi mirada se detuvo en la cámara más cercana. No sabía por qué, pero sentí que algo me estaba llamando. No me atreví a abrirla, pero mi cuerpo me llevó hasta ella sin pensarlo.
Tomé la llave y la introducción, y fue entonces cuando el terror realmente comenzó. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido que parecía más fuerte de lo que realmente era, y al mirar dentro. Nada. El cadáver que había estado allí horas antes ya no estaba. Mi respiración se aceleró. Miré a mi alrededor, convencida de que alguien debía estar bromeando conmigo, pero el silencio era absoluto. Ignacio, un joven investigador de fenómenos paranormales, decidió que esta historia sería perfecta para su próxima aventura. Fascinado desde pequeño por los cuentos de su abuelo sobre el misterioso tren, decidió que esa leyenda debía ser estudiada. En esa época, Ignacio administraba un canal de videos que trataban sobre leyendas y fenómenos paranormales. Tenía un modesto pero fiel grupo de seguidores, quienes esperaban con ansias cada historia que el joven lograba documentar. Santa Bárbara estaba a 2 horas de la ciudad, y el viaje hasta allí en auto sería bastante sencillo, aunque no esperaba que fuera fácil encontrar a alguien que quisiera acompañarlo a las vías en plena noche. Sin embargo, sus mejores amigos, Martina y Andrés, compartían su entusiasmo por lo paranormal y aceptaron acompañarlo. Ambos tenían un toque de escepticismo, pero también sabían que Ignacio tenía una habilidad peculiar para encontrarse en situaciones inusualmente tenebrosas. La idea de una noche en la estación embrujada fue suficiente para convencerlos. La noche estaba fría y la neblina había comenzado a cubrir el camino mientras el auto avanzaba hacia el pueblo. A medida que se adentraban en la carretera, las luces de la ciudad se desvanecían y solo quedaban las sombras alargadas de los árboles. Martina, sentada en el asiento trasero, miraba hacia afuera con una mezcla de emoción y temor. ¿Están seguros de que esta es buena idea?, preguntó. Dicen que algunos no regresan después de ver el tren. Ignacio sonando a través del espejo retrovisor. Por supuesto, y también dicen que si gritas frente a un espejo en la oscuridad, te llevas el alma de quien te responde. Pero hay que comprobarlo, ¿no? Las leyendas son leyendas hasta que alguien encuentra la verdad. Andrés, que estaba a su lado en el asiento del copiloto, se limitó a reír nerviosamente y mirar su reloj. Finalmente, llegaron al pueblo poco antes de la medianoche. Santa Bárbara estaba inquietantemente silenciosa. Los pocos habitantes que habían visto aún despiertos se escabullían rápidamente de las calles, lanzando miradas curiosas y preocupadas a los extraños. La estación de tren, vieja y olvidada, era el lugar perfecto para lo que buscaban. La estación de Santa Bárbara era pequeña y deteriorada, las paredes estaban cubiertas de grafitis, y los viejos bancos de madera apenas podían sostener el peso de los recuerdos de los pasajeros que alguna vez esperaron ahí. A medida que el grupo avanzaba hacia las vías, Ignacio comenzó a grabar en video, relatando la historia del tren fantasma para su audiencia. Esta estación fue construida a finales del siglo XIX, dijo Ignacio en voz baja, como si no quisiera perturbar el silencio. Se dice que un tren lleno de pasajeros, en su mayoría trabajadores, sufrió un accidente trágico en un viaje nocturno. Según los testimonios, en una noche de tormenta, el tren perdió el control y descarriló cerca de esta estación. Todos los pasajeros murieron al instante, o al menos eso es lo que la historia oficial dice. Martina, que escuchaba atentamente, preguntó, ¿y la leyenda, qué es lo que hace que este tren sea tan especial? Cuenta la leyenda que, cada cierto tiempo, el tren vuelve a aparecer en las vías, como una especie de eco del pasado. Quienes lo han visto aseguran que pueden escuchar los gritos de los pasajeros atrapados y ver sus rostros deformados por el terror a través de las ventanas. Dicen que si el tren se detiene frente a ti, estás condenado a subir, ya no regresar jamás. Andrés tragó saliva y desvió la mirada hacia las vías oscuras y cubiertas de maleza, donde apenas se vislumbraban los rieles antiguos. El silencio era profundo, pero a su alrededor parecía haber algo diferente. Era como si las sombras mismas estuvieran atentas a su presencia. Una ligera corriente de aire trajo consigo un susurro, un sonido apenas audible, como si alguien murmurara desde muy lejos. Ignacio, ¿escuchaste eso?, preguntó Andrés, con el rostro tenso.
¿Escuchar qué? Ignacio estaba tan concentrado en ajustar el enfoque de su cámara que apenas prestaba atención a su alrededor. Es como si alguien estuviera hablando, respondió Andrés en voz baja. Martina se estremeció, y su vista vagaba entre la densa niebla que ahora envolvía la estación. En ese momento, un sonido rompió la quietud. Era un silbido, largo y profundo, que resonó desde algún lugar en la distancia. Los tres se quedaron inmóviles, intercambiando miradas. No había forma de que algún tren estuviera operando en esa área, la estación estaba clausurada desde hacía más de 30 años. Eso, no puede ser lo que creo que es, ¿verdad?, susurró Martina, sin despegar la mirada de la oscuridad. El sonido del silbato continuaba, como si el tren estuviera acercándose desde algún lugar perdido en el tiempo. Ignacio, decidido a no perder la oportunidad, comenzó a grabar nuevamente. Estamos escuchando el silbato de un tren que, según la historia, dejó de funcionar hace décadas, dijo con voz entrecortada. Los tres avanzaron lentamente por las vías, con la neblina espesa alrededor y la luz de la luna apenas iluminando el camino. Poco a poco, comenzó a ver algo en la distancia, un par de luces que parecían moverse hacia ellos. Eran pequeñas al principio, apenas distinguibles entre la neblina, pero se hacían cada vez más grandes y más brillantes, como si dos ojos ardientes los observaran desde el otro lado de la vía. Los sonidos de las ruedas rechinando y el silbato se intensificaron, y los tres sintieron un escalofrío que les recorrió el cuerpo. Es real. Martina dio un paso hacia atrás, pero Ignacio, en una mezcla de curiosidad y terror, avanzó hacia las luces, con la cámara firmemente en sus manos. Andrés, dividido entre el miedo y la fascinación, siguió de cerca a su amigo. El tren, o lo que parecía serlo, continuaba avanzando, y los tres pudieron ver los vagones antiguos y destartalados, cubiertos de una neblina espesa que parecía emanar de las mismas ruedas. A través de las ventanas, figuras sombras miraban hacia afuera. Rostros pálidos y vacíos, congelados en una expresión de angustia y dolor, parecían seguir cada movimiento de los jóvenes. Esto es increíble, murmuró Ignacio, quien aún no podía creer lo que veía. Andrés, sin embargo, comenzaba a sentir que había algo más en esa escena. Ignacio, creo que deberíamos retroceder. Algo no está bien, dijo, con la voz quebrada. Martina, temblando, caminando, mirando aterrorizada los rostros fantasmales que parecían observarlos con ojos inyectados de tristeza y desesperación. Pero Ignacio estaba hipnotizado, capturando cada detalle con su cámara. Fue entonces cuando una voz suave, apenas un murmullo, llegó hasta ellos. Por favor, ayúdanos. Ignacio sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz, un susurro tenue pero urgente, parecía provenir de uno de los rostros pálidos que miraban desde el tren. Era como si esas almas perdidas estuvieran llamando a alguien que pudiera comprender su sufrimiento. A pesar de que su instinto le decía que retrocediera, la curiosidad lo empujaba hacia adelante. ¿Escucharon eso?, preguntó, tratando de mantener la calma en su voz. Alguien necesita ayuda. Esto no es normal, Ignacio, respondió Andrés, claramente asustado. Debemos irnos ahora. Pero, ¿y si hay una manera de ayudarte, y si ellos tienen algo que contarnos? Ignacio miró a su alrededor, buscando alguna señal de lo que estaba ocurriendo. Las luces del tren brillaban intensamente, casi como si estuvieran atrayéndolos. Los rostros en las ventanas continuaban mirando, y uno de ellos, una mujer con el cabello enredado y ojos llenos de lágrimas, pareció acercarse un poco más a la ventana, como si intentara hablarles. Por favor, dijo de nuevo, pero esta vez el sonido se transformó en un eco, resonando en el aire, como si todo el tren estuviera hablando a la vez. Ayúdanos, no estamos muertos. El miedo comenzó a crecer en el pecho de Andrés. Ignacio, esto no puede estar pasando. Debemos irnos ahora mismo. Martina, visiblemente asustada, quedó inmóvil, incapaz de decidir entre seguir a su amigo o escapar.
Justo en ese momento, el tren empezó a desacelerar y el sonido de las ruedas chirriantes se volvió más agudo, como si el tren estuviera tomando un descanso. Las luces se acercaron más, iluminando el área alrededor de la estación. El aire se volvió denso y frío, casi como si el mismo tiempo estuviera detenido. Ignacio, esto no es un juego, dijo Andrés, con un tono de voz más firme. Esto no es un documental, es peligroso. Vamos. Pero Ignacio no podía apartar la vista del tren que ahora se detenía frente a ellos. El sudor frío corría por su frente mientras miraba a través de las ventanas y observaba a aquellos seres atrapados en su tormento. No puedo irme sin saber qué pasó, murmuró, incapaz de desviar la mirada. Ignacio, gritó Martina, asustada. No lo hagas. Los rostros dentro del tren comenzaron a moverse, como si estuvieran agitados por una fuerza invisible. Por favor, ayúdanos a salir, gritó la mujer del cabello enredado, sus manos presionándose contra el cristal como si intentara romperlo. No podemos quedarnos aquí, no estamos muertos. De repente, un ruido sordo retumbó en el aire, y el tren pareció cobrar vida. Las luces comenzaron a parpadear, y un viento helado sopló a través de la estación, llevando consigo un murmullo sutil pero perturbador. Las almas parecían estar en un frenesí, suplicando por su liberación. Vamos, ahora, gritó Andrés, agarrando a Ignacio del brazo, pero éste se resistió. No. Quiero entender qué pasó aquí. Gritó Ignacio, mientras una ola de energía lo envolvía, haciendo sentir que era parte de la escena. En ese momento, el tren pareció convulsionar y el eco de los gritos se transformó en un grito ensordecedor. Las luces se apagaron, y la oscuridad cubrió todo. Cuando la luz volvió a aparecer, Ignacio se encontró solo. La estación de tren estaba en calma. No había señales del tren ni de los rostros atormentados que antes lo habían rodeado. Confundido, miró a su alrededor, buscando a sus amigos, pero solo encontró la fría soledad de la noche. ¿Andrés? Martina, gritó, su voz resonando en la oscuridad, pero solo recibió ecos de su propio miedo como respuesta. El silencio era aterrador. De repente, un sonido rompió la quietud, el eco del silbato del tren volvió a resonar en la distancia. Ignacio sintió que el miedo lo invadía, pero también había un impulso incontrolable que lo empujaba a seguir adelante. Con la cámara en mano, comenzó a caminar hacia la fuente del sonido. Cada paso que daba lo sumía más en la incertidumbre. La niebla era espesa, y no podía ver más allá de unos pocos metros. Sin embargo, el silbido se hacía más fuerte, como si el tren estuviera llamándolo, como si supiera que él era la clave para desvelar el misterio de aquella noche. Finalmente, tras lo que parecía una eternidad, llegó a un claro. En medio de la niebla, un antiguo puente ferroviario se erguía, desgastado por el tiempo. El sonido del tren era ensordecedor ahora, y de repente, el aire se llenó de luces parpadeantes. ¿Qué está pasando?, murmuró Ignacio, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. Se dio cuenta de que, a pesar del miedo, estaba completamente cautivado por la escena que se desplegaba ante él. El tren, ahora visible, surgió de la niebla, y con él, el susurro de las almas atrapadas. No estamos muertos, volvió a gritar la mujer del tren, su voz clara y urgente. Ayúdanos. Ignacio, al borde de la locura, se sintió atrapado en un torbellino de emociones. Tenía que descubrir la verdad. Sabía que debía confrontar lo que había sucedido en esa fatídica noche. ¿Cómo podíamos ayudarte? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Las luces del tren comenzaron a parpadear intensamente, y las figuras en el interior parecían acercarse más a las ventanas. La angustia y la desesperación eran palpables. Ignacio sintió que su propia alma estaba en juego. De repente, la voz de un anciano resonó en su mente, como un eco de su abuelo. Los muertos no siempre buscan venganza. A veces, solo quieren ser escuchados.
Ignacio sintió que su piel se erizaba ante el recuerdo de aquellas palabras. Necesitan que los escuchemos, se dijo a sí mismo. Necesitan que recordemos lo que le sucedió. Se concentró en la figura de la mujer, que parecía estar más cerca de él. ¿Qué sucedió? ¿Por qué están atrapados aquí?, preguntó, su voz temblando, pero firme. Fue una traición, comenzó ella, sus ojos llenos de tristeza. El tren, nosotros estábamos en el tren cuando ocurrió el accidente. Pero no fue solo un accidente. Fue un sabotaje. Alguien quería que murieran, todos nosotros. Ignacio sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. ¿Quién lo hizo?, preguntó, sintiéndose cada vez más intrigado y angustiado. No lo sabemos, pero sentimos su presencia. Él sigue aquí, alimentándose de nuestro sufrimiento. Debemos recordar, debemos desvelar la verdad. Solo entonces podremos encontrar la paz. El tren comenzó a moverse nuevamente, arrastrando a Ignacio con él. La niebla se disipó momentáneamente, revelando escenas de la noche del accidente. Vio la tormenta azotando el tren, escuchó el chirrido de los frenos, vio las luces del tren apagarse, y luego, el desastre. No. No puedo ver esto, gritó Ignacio, mientras el horror se apoderaba de él. Ayúdenme. En ese instante, Ignacio se vio envuelto en la oscuridad nuevamente. La visión del accidente lo había sacudido, y la realidad parecía fragmentarse. Las voces de los pasajeros se convirtieron en gritos de desesperación, y el tren se volvió un caos. Cuando la oscuridad se despejó una vez más, se encontró de regreso en la estación, pero esta vez, la atmósfera era diferente. La niebla había desaparecido y la estación brillaba con una luz suave y cálida. Sin embargo, sabía que algo no estaba bien. ¿Ignacio? La voz de Martina resonó, y él se dio la vuelta. Allí estaban sus amigos, mirando con miedo y preocupación. No sabemos lo que pasó. Pensamos que te habías ido, dijo Martina, acercándose a él. Tenía que entender, lo que sucedió aquí, respondió Ignacio, su voz temblorosa. Hay algo oscuro detrás de esta leyenda, algo que nunca se dijo. Ellos necesitan que recordemos. Andrés, aún visiblemente alterado, preguntó, ¿qué necesitas que recordemos? Necesitamos investigar el accidente. Encontrar la verdad sobre el sabotaje. Si podemos descubrir quién lo hizo, quizás puedan liberarse, explicó Ignacio con determinación. Martina y Andrés intercambiaron miradas. No sé si eso sea seguro, Ignacio. Tal vez deberíamos dejarlo, dijo Martina, pero Ignacio, con una nueva resolución, sabía que no podía ignorar el llamado de aquellas almas. Si no lo hacemos, ellos seguirán atrapados, y sus voces nunca serán escuchadas. Debemos regresar y encontrar la verdad. Esto no ha terminado, afirmó Ignacio, con firmeza. De repente, un sonido fuerte interrumpió su conversación. El tren, ahora visible en la distancia, comenzó a moverse lentamente hacia ellos, su silbido resonando en el aire. Las luces brillaban intensamente, y desde la distancia, pudo ver a las almas mirándolas con esperanza. Vamos. Regresamos, gritó Ignacio, mientras se dirigía hacia el tren, sintiendo que era su destino el descubrir lo que había sucedido. Con un último vistazo a sus amigos, Ignacio sintió que la conexión entre ellos era más fuerte que nunca. Era un viaje que debían realizar juntos. Y mientras se acercaban al tren, sintió que la oscuridad que lo había envuelto comenzaba a disiparse, reemplazada por una luz que prometía revelaciones y el inicio de una nueva aventura. En su viaje, Ignacio sabía que encontraría respuestas y tal vez, solo tal vez, las almas atrapadas encontrarían su libertad. A medida que Ignacio y sus amigos abordaban el tren, una sensación de anticipación llenó el aire. El interior del vagón era diferente a lo que esperaban, en lugar de ser oscuro y polvoriento, las luces titilaban con un brillo cálido, como si el tren estuviera vivo y consciente de su presencia.
Cada rincón parecía resonar con susurros de historias pasadas, mientras las imágenes de la noche del accidente danzaban en su mente. Esto es extraño, murmuró Andrés, mientras miraba a su alrededor. No se siente como un tren normal. Es porque no lo es, respondió Ignacio. Es un vehículo para la verdad. Cada viaje que tomemos nos acercará más a descubrir lo que sucedió. El tren comenzó a moverse suavemente, y el sonido de las ruedas sobre los rieles se mezcló con un murmullo distante. Las luces parpadeantes comenzaron a proyectar sombras que parecían cobrar vida, y las imágenes de pasajeros del pasado se reflejaron en las ventanas. ¿Estás seguro de que esto es seguro?, preguntó Martina, su voz llena de inquietud. ¿Qué pasa si no podemos volver? Debemos arriesgarnos, insistió Ignacio. Si las almas de esos pasajeros están atrapadas aquí, debemos hacer lo que podamos para liberarlas. Esta es nuestra única oportunidad. El tren se adentra en la niebla, y de repente, las luces del interior se atenuaron, dejando solo la luz suave de los faros delanteros. Ignacio sintió que una fuerza invisible los guiaba a través de un túnel oscuro y misterioso. A medida que avanzaban, los ecos de risas, gritos y lamentos resonaban a su alrededor, creando una atmósfera de confusión y miedo. Es como si estuvieran contándonos su historia, dijo Andrés, mientras se aferraba al respaldo de su asiento. ¿Qué sucedió aquí realmente? Tal vez podamos verlo, sugirió Ignacio, acercándose a la ventana. Mira. A través del cristal, la niebla se disipó, revelando una escena que heló la sangre de Ignacio. Se encontraban frente a un tren en pleno movimiento, rodeado de un paisaje familiar, el bosque donde habían estado antes, pero todo era diferente. En lugar de la estación vacía, estaban rodeados de luces y un bullicio que no habían escuchado antes. Es la noche del accidente, dijo Ignacio, sus ojos fijos en la escena. Estamos viendo lo que ocurrió. Los pasajeros, visibles a través de las ventanas del tren, parecían felices, ignorando el destino que les aguardaba. Se reían, compartían historias y disfrutaban del viaje. Pero Ignacio notó algo inquietante, una sombra se movía entre ellos, casi imperceptible, una figura oscura que se deslizaba entre los pasajeros. ¿Quién es esa persona?, preguntó Martina, señalando hacia la figura que se movía sigilosamente. Esa sombra parece estar controlando el tren, dijo Ignacio, su voz llena de ansiedad. Debemos averiguar qué está sucediendo. De repente, la figura se volvió hacia ellos, y aunque su rostro estaba oculto en la penumbra, Ignacio sintió una mirada penetrante que lo atravesó. Era como si esa presencia supiera que los estaban observando, y un escalofrío recorrió su espalda. «Vuelve, no te acerques», gritó Andrés, pero Ignacio ya se había levantado, sintiendo que debía enfrentar a la sombra. Ignacio sintió que el tren se detenía repentinamente, y un silencio opresivo llenó el aire. La sombra se movió hacia ellos, su figura oscura desvaneciéndose y apareciendo en el umbral del vagón. «¿Por qué están aquí?», preguntó la sombra, su voz era un susurro helado que resonaba en sus corazones. «Venimos a ayudar», respondió Ignacio, tratando de mantener la voz firme. «Queremos saber la verdad sobre el accidente, ¿quién eres tú?». La sombra se acercó más, y la luz parpadeante del tren iluminó brevemente su rostro. Ignacio pudo ver rasgos distorsionados, ojos vacíos que parecían estar llenos de odio y desesperación. «Yo soy el guardián de los secretos», dijo la sombra. «Aquellos que han perdido su camino me temen. Vengo a reclamar lo que es mío. Ustedes no deberían estar aquí. Pero las almas atrapadas necesitan que recordemos», insistió Ignacio. «Si podemos desvelar la verdad, podremos descansar». La sombra soltó una risa oscura, que resonó en el interior del tren como un eco aterrador. «¿Crees que la verdad les liberará? Los muertos no encuentran paz. Solo buscan venganza». Ignacio sintió que el miedo se apoderaba de él, pero también un impulso inquebrantable de seguir adelante. «No es solo venganza. Es justicia. Queremos saber quién traicionó a los pasajeros, ¿eres tú?».
La sombra se detuvo, y la atmósfera se volvió tensa. No soy el responsable. Yo soy la consecuencia de sus acciones. Cuando el tren se descarriló, fue el resultado de la avaricia y el odio de quienes estaban a bordo. Ellos son los verdaderos culpables. Ignacio sintió un extremo. ¿Quiénes? Aquellos que los condujeron a su muerte, dijo la sombra. Esos que usaron sus vidas como peones en un juego macabro. Están aquí, en este tren. Solo puedes verlos si estás dispuesto a abrir los ojos a la verdad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Martina, dando un paso adelante. La sombra levantó su mano, y el interior del tren se transformó. Las luces brillantes comenzaron a atenuarse, y las sombras de los pasajeros se alzaron, revelando sus verdaderos rostros. Las risas se convirtieron en gritos y lamentos, y la atmósfera se tornó oscura y opresiva. Esto es lo que dijo. Estas almas son las que nunca encontrarán paz. Su traición las ha mantenido prisioneras, y su avaricia los ha llevado a la muerte. Deben decidir, querrán enfrentar la verdad o seguir en la oscuridad, dijo la sombra, su voz resonando en el aire. Ignacio sintió que su corazón latía con fuerza. El tren se detuvo en seco, y la atmósfera se volvió aún más pesada. Las almas de los pasajeros parecían mirarlos con desesperación, sus rostros reflejaban el miedo y la angustia. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Andrés, sintiendo el peso de la situación. No podemos quedarnos aquí. Debemos enfrentar lo que vemos. No podemos permitir que el miedo nos detenga, respondió Ignacio, decidido. Si estas almas están atrapadas debido a la traición, debemos desvelar esa verdad. Esa es nuestra misión. Pero, ¿cómo lo hacemos?, preguntó Martina, con voz temblando. La sombra alarmante de forma siniestra. La verdad siempre tiene un precio. Para liberarlos, deben estar dispuestos a sacrificar algo de gran valor. ¿Están listos para afrontar las consecuencias de sus acciones? Ignacio sintió una punzada en su corazón. Sabía que la verdad podría ser dolorosa. Pero también comprendí que no podía volver atrás. Estamos listos, afirmó, mirando a sus amigos. Entonces, miren, dijo la sombra, señalando hacia adelante. Las paredes del vagón comenzaron a desvanecerse, y el escenario se transformó nuevamente. Estaban en la estación del tren, el día del accidente. Los pasajeros se movían por la plataforma, y la atmósfera era vibrante. Y mírenlos. Son ellos, dijo Ignacio, observando a los pasajeros reírse y disfrutar del viaje. No saben lo que les espera. Las sombras comenzaron a tomar forma, revelando a quienes estaban detrás del sabotaje. Ignacio vio a un hombre con un traje elegante, riéndose y hablando con otro pasajero. Son los que organizaron el sabotaje, murmuró Ignacio, dándose cuenta de que conocía a algunos de ellos. Son los mismos que estaban en la reunión antes de partir. ¿Qué hicieron para que esto ocurriera?, preguntó Andrés, sintiéndose cada vez más ansioso. Las decisiones que tomaron. Se vendieron por dinero, y la vida de otros fue un sacrificio que estaban dispuestos a hacer, respondió la sombra, mientras las imágenes de la traición comenzaban a desdibujarse. Debemos enfrentarlos, dijo Ignacio, tomando un paso adelante. Si podemos hacerles ver el daño que han causado, tal vez puedan arrepentirse. Eso no será suficiente, dijo la sombra, su voz resonando con un eco profundo. Debes recordar que el odio nunca se perdona. Estás enfrentando a aquellos que no desean ser expuestos. Ellos harán todo lo posible para evitar que la verdad salga a la luz. Mientras las imágenes se desvanecían y la atmósfera volvía más intensa, Ignacio se encontró cara a cara con los hombres que habían llevado a cabo la traición. El hombre de traje elegante se giró hacia él, sus ojos fríos como el hielo. ¿Qué haces aquí?, preguntó el traidor, con desdén. No tienes idea de lo que estás interfiriendo. Estoy aquí para revelar la verdad, gritó Ignacio, sintiendo que la ira y la desesperación lo consumían. Las almas de los pasajeros están atrapadas aquí por su culpa.
Deben asumir la responsabilidad de sus acciones. El hombre alarmantemente con arrogancia. ¿Responsabilidad? Ellos son solo peones en nuestro juego. Si no hubieran sido tan débiles, estarían vivos. No hay lugar para la compasión en este mundo. Eres un monstruo, gritó Martina, su voz resonando con valentía. Te has llevado vida sin pensar en las consecuencias. Esto es inaceptable. Ignacio sintió que la sombra se acercaba a ellos. Debes ser fuerte, Ignacio. No dejes que el miedo los controle. La verdad es su única salvación. Con renovada determinación, Ignacio se dirigió hacia los hombres que estaban detrás del sabotaje. Ustedes no pueden seguir así. Las vidas que han destruido merecen ser escuchadas. No pueden esconderse detrás de su avaricia. El hombre se rió, pero la risa se desvaneció cuando los ecos de los pasajeros muertos comenzaron a resonar a su alrededor. Están atrapados, no pueden hacer nada, gritó, intentando desvanecerse. Pero nosotros sí podemos, respondió Ignacio. Haremos que sus voces sean escuchadas. Cada vida que han destruido está aquí, y están listos para reclamar lo que les pertenece. Las almas de los pasajeros comenzaron a manifestarse, rodeando a los hombres traidores. Los gritos y lamentos resonaron en el aire, y la figura de la sombra se elevó, adquiriendo forma y sustancia. Esto es lo que han causado, dijo la sombra, su voz resonando con una fuerza implacable. Cada acción tiene una consecuencia. Ustedes han sido los arquitectos de su propia condena. La atmósfera se tornó electrizante mientras los hombres traidores se enfrentaban al peso de sus acciones. Los rostros de las almas se reflejaban en sus miradas, y la culpa comenzó a consumirlos. No. No pueden hacer esto, gritó el hombre de traje, pero era demasiado tarde. Las almas habían encontrado su voz. Tú nos traicionaste. Nos llevaste a la muerte, clamaron, sus voces entrelazadas en un coro de dolor. Ignacio sintió que la energía del tren vibraba a su alrededor, como si estuviera vivo. Las luces comenzaron a parpadear, y el tren se estremeció. Debemos liberarlos, dijo Ignacio, mirando a sus amigos. Ayúdenme. Juntos, levantaron sus manos hacia las almas atrapadas, canalizando su energía y determinación. La luz comenzó a crecer, brillando intensamente en medio de la oscuridad. Estamos aquí. Sus voces son escuchadas. Ustedes no están solos, gritó Ignacio, mientras el tren resonaba con poder. La sombra se elevó, y con un gesto poderoso, comenzó a absorber la oscuridad que rodeaba a los traidores. La verdad será revelada, susurró, mientras la atmósfera volvía cada vez más intensa. Las almas comenzaron a elevarse, flotando hacia la luz. Los traidores, ahora atrapados en su propio miedo, comenzaron a desvanecerse, sus cuerpos consumidos por el arrepentimiento y la culpa. No, no puede ser así, gritó el hombre de traje, mientras la luz lo envolvía. No quiero ser atrapado aquí. Pero tú eliges este camino, dijo Ignacio con firmeza. Ahora enfrenta las consecuencias. La luz brilló intensamente, y en un estallido de energía, las almas se liberaron, atravesando las paredes del tren. Un grito de triunfo resonó en el aire mientras la oscuridad comenzaba a disiparse. Con un último estallido de luz, el tren comenzó a desvanecerse, y las imágenes del pasado se desdibujaron. Ignacio sintió que sus pies tocaban el suelo nuevamente. Se encontraba de vuelta en la estación, rodeado de sus amigos, con el tren ya desaparecido en la distancia. ¿Lo logramos?, preguntó Andrés, sintiendo el peso de la tensión. ¿Están libres? Ignacio ascendiendo, sintiendo una oleada de alivio. Sí, hemos liberado sus almas. Ahora podrán descansar en paz. ¿Y la sombra?, preguntó Martina, mirando a su alrededor. ¿Qué pasó con ella? Ella es el guardián de sus secretos. Pero ahora que la verdad ha salido a la luz, su poder se ha desvanecido, respondió Ignacio. Ya no pueden atar a nadie más.
A medida que se alejaba de la estación, una brisa fresca soplaba y el aire parecía más ligero. Las luces de la ciudad comenzaron a brillar a lo lejos, y la sensación de esperanza se apoderó de ellos. Lo hicimos, murmuró Ignacio, sintiéndose más fuerte que nunca. Hemos enfrentado nuestros miedos y hemos cambiado el destino de aquellos que no podían hacerlo. ¿Y ahora qué?, preguntó Andrés, mirando hacia el horizonte. Ahora, debemos seguir adelante, respondió Ignacio, una sonrisa en su rostro. Hemos aprendido que la verdad es poderosa y que siempre debemos luchar por lo que es correcto. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.